Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Como siempre, estamos buscando la eh, manera, ¿no?, de mantener nuestro canal de manera lo más activa que me es posible. Y siempre con la intención de compartir enseñanzas claras de las doctrinas de la gracia, sobre todo las doctrinas de la gracia. Claro que en algún que otro momento pues enseñamos también algunas otras doctrinas y otras cuestiones, y a veces cuestiones devocionales, en fin. Pero bueno, en este caso estamos haciendo un énfasis, digamos, marcado, especialmente marcado en el tema de las doctrinas de la gracia, ya que el título de la serie que estamos llevando a cabo y que estamos, digamos, finalizando ya hoy, vamos a finalizar con esta serie en defensa de las doctrinas de la gracia. Precisamente hemos titulado así nuestra serie, en defensa de las doctrinas de la gracia. Y la causa que, digamos, motivó o que provocó, ¿no?, que hiciéramos esta serie es una respuesta que estamos dando a una publicación que hace una persona que desconocemos su nombre, porque en el perfil de Facebook donde aparece su publicación, pues no aparece el nombre propio de la persona, pues aparece bajo el seudónimo de Verum Argumentum. Bajo ese seudónimo es que publica. Así que bueno, nos referimos a esta persona bajo su seudónimo Verum Argumentum. Verum argumentum es una frase en latín que significa argumento verdadero. Pero notablemente, todo lo que hay en su publicación pues no tiene nada de verdadero. Muy por el contrario, es una publicación llena de manipulación, llena de falsedad, llena de incongruencias, llena de incluso maledicencia, porque es una publicación que atenta, que ataca frontal directamente a las doctrinas de la gracia, atenta contra lo que se conoce como fe reformada o calvinismo en un sentido más genérico, como muchos prefieren llamarlo, como, que es como más se maneja a nivel popular la frase calvinismo. Pero en realidad calvinismo no es el título, digamos, más preciso para lo que sería la fe reformada, ya que la fe reformada no solamente eh, tiene aportes de Juan Calvino, aunque tenemos que reconocer, y la historia misma se encarga de hacerlo, que Juan Calvino pues dio un aporte muy, y decimos muy significativo a lo que es las doctrinas de la fe reformada. La cuestión es que Juan Calvino, con su obra magna, y decimos su obra magna porque no fue su única obra, pero su obra magna, la institución de la religión cristiana, que bien pudiéramos decir que es un volumen grande de teología sistemática. Un volumen de teología sistemática. ¿Qué fue lo que hizo Juan Calvino? Sistematizó en un volumen por escrito lo que serían las doctrinas de la fe reformada. Y esa sistematización de la doctrina fue lo que ayudó a que muchas iglesias que se separaron de la tiranía de la Iglesia Católica Romana, que gobernaba toda la Europa medieval y que gobernó todavía pues durante mucho más tiempo a lo que sería la cristiandad en los imperios que se llevaron posteriormente por la conquista y el descubrimiento de lo que se conoció como el Nuevo Mundo, o sea, las Américas, pero no solo en las Américas, sino también en lugares como África, en lugares como Asia, donde ya Europa tenía colonias y la Iglesia Católica no solo gobernaba en la región geográfica de la Europa continental, sino que también gobernaba en las colonias de las distintas metrópolis de Europa que estaban en otras partes del mundo, como en las Américas, en África, en Asia, en fin. La cuestión es que
esta Iglesia Católica Romana era en sí misma propiamente un imperio en que prácticamente gobernaba a los reyes, a los emperadores, en fin. La cuestión es que hubo un movimiento que surge en el siglo XVI, que es el que finalmente fue conocido o consolidado como protestantismo o iglesia reformada o iglesia protestante, que fue el movimiento de iglesias cristianas que se separaron de la Iglesia Católica Romana, que entendieron que el cristianismo bíblico no era el cristianismo que presentaba la religión de la Iglesia Católica Romana, y decidieron separarse para regresar a las verdaderas fuentes de autoridad. Allí cuando Martín Lutero, en la dieta de Worms frente al emperador Carlos V, a los príncipes de Alemania y a los representantes del papado, expuso su defensa de por qué él no creía en papas y en concilios, pues muchas veces se habían contradicho en la historia, y él declaró que él era, que su conciencia era sierva de la palabra de Dios, que era cautiva de la palabra de Dios, y que a menos que le fuera demostrado por la palabra de Dios o por razones evidentes que su teología estaba equivocada, pues él no podía y no quería retractarse de nada de lo que él ya había enseñado como teología bíblica, o en fin. Así comenzó, digamos, que el movimiento de reforma protestante. No vamos a dar una clase de historia propiamente de la reforma protestante en este capítulo, ya que hoy estamos cerrando la serie en defensas de las doctrinas de la gracia, y la cuestión, como ya hemos dicho, es dar una respuesta a la publicación que hace este Verum Argumentum, que ataca frontalmente las doctrinas de la gracia. Pero ¿por qué doy este preámbulo histórico? Es porque muchos de los que atacan el calvinismo, pues muchas veces ni siquiera tienen una noción de dónde salió esto, de dónde salió lo que hoy se conoce como calvinismo, de dónde salió lo que hoy se conoce como protestantismo o fe reformada. Pues todas las iglesias que hoy existen, que se conocen como evangélicas, son de una u otra manera, son fruto, son resultado de ese movimiento de fe reformada que surge en el siglo XVI. Particularmente comienza con la obra de Martín Lutero, pero que posteriormente también se sumaron otros reformadores al tiempo que Martín Lutero estaba, digamos que, dando inicio a este movimiento. Disculpen, aunque no era, digamos que, el propósito original de Martín Lutero no era el de crear un movimiento independiente. El propósito original de Martín Lutero era el de reformar la iglesia. O sea, él entendía que la iglesia que ya existía, que no era otra que la Iglesia Católica Romana, él lo que entendía es que estaba mal y que debía reformarse, que debía regresar a las fuentes de autoridad bíblicas, y que debía abandonar toda una serie de prácticas y creencias y doctrinas que eran esencialmente ajenas a la palabra de Dios. Claro, la Iglesia Católica Romana pues se negó a reformarse en ese sentido, así que a Martín Lutero y a otros reformadores que se unieron a su causa, pues no les quedó más remedio que crear un movimiento independiente de la Iglesia Católica Romana. Pues sencillamente no hubo más opción, hubo que separarse. Y está bien, nos separamos y gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué pasa con muchos evangélicos de la actualidad? Muchos evangélicos de este tiempo han emprendido una batalla campal contra las doctrinas de la gracia. Entre esos podemos contar a este Verum Argumentum, que en su muro de Facebook, bajo ese seudónimo Verum Argumentum, pueden buscarlo, tiene una publicación donde ataca frontal y directamente a las doctrinas de la gracia, las llama antibíblicas, las llama que no aparecen, que no existen dentro de las escrituras, y cita a algunos teólogos, algunos reformados, algunos calvinistas, otros no reformados, otros no calvinistas, pero que todos tienen en común
que en algún momento tienen alguna expresión, algún comentario que o bien es abiertamente en contra del calvinismo o en contra de la fe reformada, o es manipulado por ver un argumentum para que parezca que estas personas están hablando en contra de la fe reformada. Así que nosotros hemos ido, digamos que paulatinamente y por partes, hemos ido tomando toda la publicación de ver un argumento y hemos ido viendo, hemos ido demostrando dónde está la falsedad, dónde está el error, dónde está la ignorancia, dónde está la malicia, dónde está la manipulación. O sea, todo eso lo hemos ido mostrando a lo largo de la serie en los varios capítulos que hemos ido presentando. Y así pues hemos llegado al último párrafo de la publicación de Verum Argumentum, y especialmente a la segunda parte del último párrafo, porque en el video anterior analizamos la primera parte del último párrafo. Hoy vamos a analizar la segunda parte del último párrafo y ahí entonces pues concluiremos nuestra serie. Habíamos dicho que teníamos déjame buscarlo, teníamos un comentario del amigo, déjame entrar aquí para, ya había puesto eso aparte. Hay un amigo que nos escribe en uno de los videos, en uno de los videos que hicimos, y él nos hace un comentario acerca de que tenía, digamos, algunas dudas, que no tenía interés en el debate, que solo quería que se le explicara un poco. Le mandamos un saludo y es aquí, ya estoy en el capítulo específicamente, y aquí estamos. Tenemos un comentario. Tenemos un comentario. ¿Dónde está? Ya, sí. Es el amigo Ismael González Pérez. Ismael González Pérez. Él nos comenta que quisiera que se le explicara este tema del tulip. En el capítulo anterior dijimos que íbamos a hacer un video más explicando bien todas estas doctrinas del tulip, pero más bien lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta serie aquí y vamos a editar un nuevo video que no va a ser parte de esta serie, pero que vamos a tomar esta pregunta y vamos a dedicársela propiamente a este amigo Ismael. Aquí está. Wow. Ismael González Pérez. Vamos a dedicarle un video a este amigo que nos dice que su intención no es debatir, y sino que le sea aclarado estos puntos de las doctrinas de la gracia que se conocen popularmente como el tulip o los 5 puntos del calvinismo. Claro, aclaramos que, como ya lo hemos hecho en los videos de esta serie, el calvinismo no solo tiene 5 puntos. Como dijimos, Juan Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana es una obra de un volumen bastante grande, que hace toda una teología sistemática, o sea, sistematizó toda la doctrina bíblica, toda la doctrina cristiana, y esa sistematización sirvió para agrupar como una forma de unidad de toda la Iglesia Reformada de Europa en un mismo parecer, en un mismo sentir, digamos, en una misma fe, en un mismo pensar, en tener una doctrina única para la Iglesia Reformada. Y así pues la institución de la religión cristiana sirvió como una especie de confesión de fe, digámoslo de esa manera. No es que sea una confesión de fe propiamente, pero sirvió más bien como un medio para unir a toda la cristiandad reformada en un mismo cuerpo doctrinal. Eso fue una gran ayuda, una enorme ayuda, y marcó una influencia muy grande en la fe reformada en general.
O sea, en general, porque aparte de la fe reformada que se expresa a través de las doctrinas conforme a la obra de Juan Calvino, hay algunos otros grupos como los luteranos. La iglesia luterana sigue siendo una iglesia reformada o sigue siendo una iglesia perteneciente a este movimiento protestante, en fin, pero no es calvinista. No es calvinista. No es, hay muchos puntos de similitud porque Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox, Guido de Bres, o sea, hubo muchas personas que trabajaron, obraron, que sirvieron a la fe reformada, y pues cada uno de ellos tiene como que algún detalle, digamos, distintivo, ¿no? Propio. John Knox, en fin, hay muchos que sirvieron bajo esta bandera de la fe reformada. Definitivamente Juan Calvino hizo una obra, digamos, que ayudó a la obra reformada en general para que se agruparan como decir, en un mismo, en una misma línea doctrinal, Ese fue el gran aporte. Yo lo estoy diciendo con palabras muy sencillas, si se puede apreciar en ese sentido. Pero ese fue el gran aporte propiamente, y es por eso que la fe reformada es identificada mayoritariamente o generalmente como calvinismo, pero no es que sea calvinismo, toda la fe reformada no es calvinista exclusivamente. Bien, ahora, eso es solo un detalle para entrar ya en lo que es el cuerpo de nuestro video de hoy, el tema de nuestro video de hoy. Ahora, ¿qué nos corresponde aclarar ya para finalizar nuestra serie con este último video? Es una última cita, una última referencia que hace Verum Argumentum en su publicación, donde él cita a un pastor, ya fallecido, fue un hombre del siglo XX que ya falleció, y que dejó una marca, digamos, una huella en lo que sería las iglesias bautistas de aquí de Estados Unidos propiamente, pero en general en las iglesias, en la fe evangélica, de los Estados Unidos, pero en esa fe evangélica no reformada, en esa fe evangélica no, que pertenece a iglesias no confesionales. Bueno, la mayoría de las iglesias son de ese tipo, no reformadas, no confesionales. De algún modo esas iglesias son el fruto de la obra de la fe reformada, porque no salieron de ninguna otra parte, salieron de ahí. Pero por alguna razón que a mí particularmente me resulta un poco incomprensible, en vez de agradecer que hubo una reforma protestante, que gracias a esa reforma hoy esas iglesias pues gozan de todas las libertades de las cuales gozan, pues esas iglesias como que se han levantado en batalla campal contra, digamos, como diríamos, más bien como una metáfora, contra la madre que les dio a luz. La fe reformada viene siendo como la madre que les dio a luz a ellos, y ellos, en vez de agradecer que hoy existen gracias a que una vez hubo una fe reformada, pues se han levantado en contra de la fe reformada como si fuera algo malo, y ellos son fruto de esa fe reformada. Pero así son las cosas inconsistentes de muchas personas, que uno dice, wow, ¿cómo es posible que eso pase? Pero literalmente, yo recuerdo en una ocasión, aquí ya viviendo aquí en Estados Unidos, que la primera iglesia a la que estuve visitando, así en un primer periodo, llegando aquí nuevo, recién llegado aquí a los Estados Unidos, una iglesia bautista perteneciente a la convención de los bautistas del sur, y me estuve congregando con ellos por algún tiempo, así hasta, bueno, pues buscar mi propio camino en la fe reformada, que aquí en Estados Unidos pues también igualmente hay fe de la iglesia cristiana reformada, que es de donde yo procedo en Cuba, aunque yo anteriormente, porque es que, como dijera Miguel Núñez,
todos nosotros nacimos arminianos. Es decir, todos los que hemos nacido de nuevo nacimos arminianos en algún momento. Muy rara vez o muy pocas son las personas que desde pequeños ya están en una iglesia de fe reformada. La mayoría de nosotros venimos de un medio evangélico no reformado, de teología arminiana y no confesional, en fin. Bueno, la cuestión es que estando yo aquí en Estados Unidos en mis primeros tiempos, recién llegado, comienzo a visitar una iglesia bautista y cierto día un pastor hacía, el pastor de la iglesia alegremente así, de una manera así que tú dices, bueno, ¿y esto a qué se debe? ¿Y esto por qué fue? ¿Y cuál es el motivo de esta? Y nos damos cuenta de que hay un espíritu de odio, así lo digo, hay un espíritu de odio hacia la fe reformada, hacia los reformadores, hacia el calvinismo, pero es un odio irracional, un odio tonto, un odio tonto. Personas que tienen odio hacia este modelo de fe, que es, como ya dije, metafóricamente hablando, es como la madre de todas las iglesias estas que existen ahora, que hoy odian al calvinismo, que hoy odian a la reforma increíblemente, y que son el fruto de que alguna vez hubo una reforma protestante, y todos los dones, todas las bendiciones, todas las garantías, todas las libertades de las que gozan hoy esas iglesias se lo deben a la obra de la fe reformada, de la cual de alguna manera surgieron estas otras nuevas iglesias más modernas, que hoy ya no son reformados, ya no son confesionales, en fin, pero que despliegan un odio mortal, irracional, un odio que no se puede explicar con la razón hacia la fe reformada. El caso es que este pastor se levanta en pleno sermón y dice que él así lo dijo, y lo digo textualmente porque yo fui testigo de eso, yo lo vi y lo escuché en presencia, o sea, no fue que alguien me lo dijo, fue que yo estaba ahí y vi y escuché las palabras de este pastor. Y él dijo que él odiaba desde lo más profundo de su ser, de sus entrañas, el calvinismo, a Juan Calvino y toda la fe reformada, que él lo odiaba porque, y la visión que él es que supuestamente, según su entendimiento, según el entendimiento de él, pues la fe reformada hacía que el hombre no fuera responsable ni de sus pecados, ni de sus decisiones, y como que hacía a Dios un ser arbitrario, en fin. ¿Qué es lo que deducimos y podemos entender y decimos entenderlo con claridad? Es que este pastor no entiende la doctrina de la fe reformada, no conoce el calvinismo, odia al calvinismo que no entiende, odia al calvinismo y a la fe reformada que no comprende. Él expresa conceptos que no son propios de la fe reformada, pero es lo que él entiende de la fe reformada, y entonces ese espíritu de ignorancia, ese espíritu de odio malsano está propagado abiertamente, y digo así abiertamente porque lo que yo les estoy diciendo es alguien que se paró en pleno sermón a decir así a todas y sin pelo en la lengua, que su odio profundo por el calvinismo, por Juan Calvino, por los reformadores en general, porque Juan Calvino es como decir el exponente, pero no es el único. Así que todo lo que sea reformado lo odian. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿De dónde sale ese odio? De la irracionalidad, de que creen cosas respecto a la fe reformada que no son ciertas, que no son la verdadera fe reformada, pero ellos creen que es así y odian eso, pero lo odian sin entenderlo, lo odian sin conocerlo. Esa es la realidad que muchos reformados estamos enfrentando el día de hoy. Una persecución de parte de iglesias que debían ser hermanos, pero que se han levantado como enemigos y con un odio feroz de cosas que no saben, de cosas que no entienden. Y uno de esos exponentes es este verum argumento. O sea, ya en su último párrafo, en la sección final, en el último segmento de este último párrafo de su
de su comunicación, ¿no? De su publicación, él cita ahora a un pastor llamado John Rice. Este John Rice ya es fallecido, es un pastor del siglo XX, y él cita a este pastor justo después de que mencionó a Jonathan Ramos, que fue la persona a quien le dedicamos el video anterior de nuestra serie para explicar esto. Este Jonathan Ramos, que es un apologista, filósofo, quien es de fe calvinista y que en cierto momento pasó por una crisis de fe, en la que su visión y su comprensión personal del calvinismo y de la persona o el ser de Dios desde la lectura de la fe reformada, como que a él no le ayudó mucho. Pero repetimos algo que ya dijimos con lujo de detalles en el video que dedicamos a esta persona, que eso es propio de una fe en crisis personal, un problema personal de este Jonathan Ramos. Ahora, la situación de Jonathan Ramos no es para nada la generalidad de los creyentes que tenemos una fe reformada. La experiencia de Jonathan Ramos es muy particular. Es una situación, es un problema de él, de su comprensión, de su incomprensión, porque, o sea, él tenía un problema con lo que él comprendía, pero es que realmente lo que él comprendía no era la verdadera fe cristiana reformada, aunque él mismo se calificara como reformado. Evidentemente, él nos deja ver en sus propias palabras que él no entendió propiamente la fe reformada, así que es un problema de su propia incomprensión, aunque él mismo dice en sus propias palabras, porque nos tomamos el trabajo de ir a su video, o sea, no nos quedamos solo con las palabras que nos dijo o la versión que nos dio ver un argumento en su publicación, sino que fuimos al video original de Jonathan Ramos, grabamos esa sección específica donde se recogen todas las palabras que Ver un Argumentum nos dijo en su versión de lo que dijo Jonathan Ramos, y escuchamos al propio Jonathan Ramos de su propia boca. Y de modo que encontramos diferencias entre lo que nos dice Ver un Argumentum en su versión y lo que nos dice Jonathan Ramos en su declaración o en su propia confesión. De modo que entendemos que es un problema personal de Jonathan Ramos y que su problema personal no tiene por qué aplicarse de ninguna manera al resto de los creyentes que tenemos la fe reformada o la fe calvinista, porque no se aplica al resto. Es solo un problema personal de él, pero él mismo lo admite. Él mismo dijo en su propia confesión de que esa situación de él no tenía por qué ser igual, y mencionó algunos nombres que ahora no recuerdo. Está bien, pueden ir al video de Jonathan Ramos y ver todo su video, su crisis de fe, el llantén que formó ahí, por gusto, toda una tontería ahí. Pero bueno, o sea, bueno, es su derecho a publicar en su canal lo que él quiera. No nos interesa eso. El problema no es que Jonathan Ramos haya hecho un video deplorable de su crisis, y eso no nos interesa en realidad. El problema está en que Ver un Argumentum toma del video de Jonathan Ramos una parte, nos da una versión escrita de lo que dice Jonathan Ramos, como si Jonathan Ramos estuviera diciéndonos categórica y enfáticamente, porque esa es la intención de la versión que nos da Ver un Argumentum, que Jonathan Ramos nos dice categóricamente que esa versión de la fe reformada como que no es útil, como que no es provechosa, como que él, siendo filósofo y todo lo demás, no le sirvió a él. Bueno, pues no te sirvió a ti, bueno, no te sirvió a ti, imagínate tú. Pero eso no significa que no nos sirva a muchos otros tantos, que somos millones de personas, que sí nos sirve, y nos sirve muy bien, y que no nos da la crisis de fe esa que lo que le dio a él. No digo que que una persona no pueda pasar por una crisis de fe. Cualquier persona puede pasar por una crisis de fe. Pero asumir que la situación que una persona esté pasando durante una crisis de fe, que esa situación es un problema de todo ese sector de la cristiandad, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es una falsedad. Eso es manipulación. Y eso es lo que ha hecho
Verum Argumentum en su publicación, manipular, torcer y engañar a todo el que vea su publicación para que crean que la fe reformada pues que no es bueno. Ahora, él va a terminar ya su publicación citando a una última persona que fue otra personalidad del siglo XX, como mismo fue Karl Barth, otro a quien él citó que fue todo un personaje y que ya también le dedicamos bastante en nuestra serie, le hemos dedicado bastante a este Karl Barth, que es todo un personaje. Él cita ahora a este otro pastor que se llama John R. Rice. John R. Rice, o sea, John sería Juan, en español sería Juan Rice. Bien, dice este John R. Rice, o dice allá en su última sección, en el último segmento del último párrafo de su publicación, Verum Argumentum, dice así: en fin, o sea, ya aquí va a terminar la publicación. En fin, ¿por qué tomar este asunto del calvinismo, de la fe reformada y de rechazar, o sea, esto de rechazar la fe reformada? ¿Por qué tomarnos esto de rechazar, de hacer un rechazo, de mostrar una oposición abierta o de atacar frontalmente las doctrinas de la gracia o la fe reformada? ¿Por qué tomarnos esto en serio? Y responde: porque aunque el calvinismo no es considerado como una secta, y pasa a mencionar algunas de las sectas que forman parte de lo que son hoy las sectas en general. Menciona aquí a los mormones, menciona a los testigos de Jehová, ok. Dice que el calvinismo, aunque no es considerado como una secta, dice como lo son los mormones o los testigos de Jehová, dice, sí, el calvinismo sí pervierte el evangelio de Cristo como lo hacen las demás falsas religiones. Y ahí cita un pasaje de la escritura, Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. En Gálatas 1, 6 al 9, Pablo le escribe a los Gálatas y: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Un evangelio diferente sea anatema, o sea, sea maldito, un evangelio diferente. Ahora, vamos a notar las palabras de Verum Argumentum. Verum Argumentum dice que hay que tomarse muy en serio esto de rechazar el calvinismo, de rechazar la fe reformada, de mostrar un desacuerdo o una oposición a la fe reformada, porque aunque el calvinismo, y entiendan que el calvinismo es solo una expresión para referirse a todo lo que es la fe reformada, aunque el calvinismo o la fe reformada no es considerado como una secta, o sea, él entiende que los que somos calvinistas no somos parte de una secta, y menciona a estas que ya dije ya. No somos una secta. Dice que nosotros, o sea, el calvinismo o la fe reformada, sí pervierte el evangelio de Cristo como lo hacen las demás falsas religiones. O sea, aquí hay una incongruencia muy grande, porque si nosotros, o sea, si la fe reformada, si los cristianos que formamos parte de la fe reformada, si pervertimos el evangelio, entonces sí tendríamos que ser considerados una secta, obviamente, porque eso es propiamente lo que hacen las sectas. Las sectas pervierten el evangelio de Cristo. Si el calvinismo hace eso mismo, y si eso fuese cierto, entonces no podría decirse que no somos considerados una secta. Tendríamos que ser considerados una secta. Pero si hay una admisión de él mismo de que nosotros no somos considerados una secta, entonces ¿de dónde saca la idea de que sí pervertimos el evangelio? Porque si nosotros pervertimos el evangelio, tenemos que ser una secta, por definición. Eso es como la guayaba madura que se cae de la mata. ¿Por qué se cae de la mata? Porque se maduró. Somos la fruta madura que se cayó de la mata, lógicamente. Eso es una cuestión de lógica simple. Si tú haces lo mismo que hacen las sectas y que por definición eso es lo que define
que un grupo religioso sea considerado una secta, no es posible que tú no seas considerado una secta cuando haces lo mismo. Eso es lógica simple, eso es 2 más 2, definitivamente. Ahora dice que no somos considerados una secta, pero que sí hacemos lo mismo que hacen las sectas, o sea, pervertir el evangelio. Por fin, ¿somos o no somos? ¿Somos una secta o no somos una secta? ¿Pervertimos el evangelio o no? Hay una incongruencia grandísima aquí en las palabras de ver un argumento. No somos una secta, precisamente porque nosotros no pervertimos el evangelio. Muy por el contrario, nosotros defendemos el evangelio bíblico, porque la fe reformada no hace otra cosa, y de hecho eso es lo que define a la fe reformada, que es regresar directamente a la fuente de autoridad para la iglesia. La fuente de autoridad para la iglesia es la sola escritura. O sea, nosotros no creemos nada que no sea bien fundamentado en la sola escritura, en la sola Biblia. Si nosotros tenemos una versión del evangelio, esa versión del evangelio es si es reformado, si nuestra versión, si nuestra perspectiva del evangelio es una perspectiva de la fe reformada, es una perspectiva que está fundamentada en la sola escritura, porque esos son los principios de nuestra fe. Los principios de nuestra fe son las 5 solas. Los 5 puntos del calvinismo es otra cosa. Las 5 solas son los 5 pilares que definen la fe reformada. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo a Dios la gloria. O podríamos comenzar con un orden diferente. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Sola gracia, o sea, sola escritura, perdón, comenzamos con sola escritura. Sola escritura es la base, sola escritura es el fundamento, sola escritura es el cimiento sobre la cual se van a edificar los otros pilares. Porque solo creemos lo que la Biblia enseña, como dijera Martín Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, a menos que me puedan convencer de lo contrario por la escritura o por razón evidente, no puedo ni quiero retractarme. Yo diría lo mismo que dijo Martín Lutero. En el caso de Martín Lutero fue con respecto a sus escritos en contraposición con la teología católica romana. En el caso mío de hoy y en el caso de muchos como yo, de cristianos reformados de este tiempo, que nuestro enemigo ahora son los que se han levantado de las iglesias evangélicas, que deberían ser consideradas como iglesias hijas de la fe reformada, pero que ahora ellas se han levantado en contra de la iglesia madre, increíblemente. Pues le diríamos lo mismo que dijo Martín Lutero, a menos que puedas convencerme por la escritura o por razón evidente de que mi teología está equivocada, pues yo no me voy a retratar de mi teología. Mi perspectiva del evangelio es correcta porque es bíblica, y es bíblica porque yo tengo como fundamento de mi fe la sola escritura. Por la sola escritura es que creo en la sola gracia, en la sola fe, en solo Cristo y en solo a Dios la gloria. Por lo tanto, esos son los 5 pilares de la fe reformada. Y en los 5 pilares de la fe reformada, ya dijimos, sola escritura, nos lleva a una perspectiva o a un análisis del evangelio desde la escritura, de modo que la escritura es la que nos dice, es ella la que habla, es ella la que define qué es el evangelio y cuáles son las doctrinas centrales del evangelio y cuáles son las doctrinas bíblicas del evangelio, y por lo tanto cuál es la teología bíblica del evangelio. Nosotros no vamos a otra fuente que no sea la sola escritura. Ahora, fuera del calvinismo, fuera de la fe reformada, solo quedan las distintas variantes de las distintas propuestas de los distintos herejes que se han levantado históricamente y que la iglesia pues tuvo que enfrentar en su momento, y a cada uno les dio respuestas. Por ejemplo, entre esos herejes podemos mencionar a los pelagianos, los semipelagianos, los católicos romanos, por supuesto, y los arminianos.
entre esos herejes. Y algunos dirán, no, pero hay muchas iglesias arminianas y son consideradas hermanas. Sí, yo entiendo que hay muchas iglesias arminianas que nosotros consideramos que son iglesias hermanas. No tratamos de considerarlos como sectas heréticas, no tratamos de considerarlos así. Sin embargo, entendemos porque contrasta directamente con las enseñanzas propias de la Escritura y porque la misma historia de la iglesia nos lo ha mostrado que la teología arminiana fue perniciosa, fue perversa, fue perniciosa para la iglesia. La teología arminiana todo lo que hace es un regreso a las antiguas herejías como el semipelagianismo y el catolicismo romano. Eso es lo que hace, una variante más evangélica, de esas herejías antiguas. Una variante que se acerca más al evangelio, pero sigue siendo una variante de esas herejías. O sea, el concilio de Dordrecht precisamente se llevó a cabo para definir cuáles serían las verdaderas doctrinas de la gracia que definen el evangelio bíblico. Y en esas doctrinas de la gracia se estableció que el arminianismo era una herejía, porque no se ajusta coherentemente con las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, este Verum Argumentum cita a un señor llamado John Rice. Él dice que ¿por qué tomarnos esto muy en serio? Pues porque el calvinismo, aunque no es considerado una secta, tuerce el evangelio como lo hacen las otras sectas. Como lo dice John R. Rice. ¿Y qué dijo John Rice? Dijo, el calvinismo es antibíblico, es antievangélico y es arrogante. Esas son palabras que dijo John R. Rice en una publicación que no sabemos si sea un libro, un sermón, un folleto, no sabemos porque la fuente no nos da muchos detalles. La fuente solo dice John R. Rice, doctor John R. Rice, falsas doctrinas, 1970. Ya, no dice nada más. Sabemos que John R. Rice, él fundó un periódico conocido como La Espada del Señor. Y en ese periódico, John R. Rice, él publicó muchos de sus sermones o todos sus sermones, publicó muchos folletos de evangelismo y publicó también algunos libros que él escribió. O sea, que esta cita de John R. Rice de que el calvinismo es antibíblico, es antievangélico y que es arrogante, lo dijo en alguno de esos artículos, ya sea un sermón, un libro, no sabemos de dónde lo dijo, pero bueno, son palabras que dijo este señor. Ahora, vamos a ver quién fue este John R. Rice. Vamos a tener una biografía breve. Le voy a dejar la referencia para que usted vaya y busque la biografía en su exposición más extensa. No vamos aquí a publicar toda la biografía de John R. Rice. Solamente vamos a ir a los puntos más específicos para saber a grosso modo, pero lo necesario. ¿Quién es este John R. Rice? Y esta persona en la que Verum Argumentum se apoya para decirnos que las doctrinas de la fe reformada pues no son bíblicas y no deben ser tomadas en consideración. Vamos aquí a... Ajá. Estamos aquí. Ok. Entonces, John R. Rice dice, John R. Rice nació en el condado de Cook, en Texas, en el año 1895, hijo de William H. y Sally Elizabeth LaPrade. Rice, el mayor de 3 hermanos. Bien, dice, a los 12 años, Rice hizo una profesión de fe y se unió a la Iglesia Bautista del Sur a la que pertenecían sus padres. Después de ser educado en escuelas públicas, obtuvo un certificado de enseñanza y enseñó en la escuela primaria local. En el año 1916 ingresó a Decatur Baptist College, una escuela bautista, en Texas también, en Decatur, Texas.
En 1918 fue reclutado en el ejército, pero después de su licenciamiento, o sea, cuando ya se dio baja del ejército, al año siguiente asistió a la Universidad Baylor, de la que se graduó en el año 1920. Rice estaba asistiendo a la escuela de posgrado en la Universidad de Chicago haciendo voluntariado, o sea, haciendo trabajo voluntario y voluntariado en la misión Pacific Garden, cuando fue llamado al ministerio a tiempo completo y regresó a Texas. Se casó con Lois McClure Cookie, a quien había conocido en Decatur, y poco después ingresó al Seminario Teológico Bautista del Suroeste. Rice no completó su curso de seminario. Este es un detalle interesante, este es un punto interesante. O sea, hasta aquí lo que estamos viendo es un bautista en la rama de los bautistas del sur, de una iglesia no confesional, una iglesia evangélica no confesional, no reformada, y estando en toda esta labor, digamos, ministerial, en cierto momento, él fue llamado a servir como pastor a tiempo completo sin haber pasado el seminario. No sé, pero la Iglesia Bautista del Sur es bastante conservadora en ese sentido, pero en este caso nos está diciendo que él fue llamado al ministerio a tiempo completo y que se casó y posteriormente ingresó al seminario y que no completó su curso del seminario. O sea, este hombre ingresó al seminario, no sabemos en qué punto, porque la biografía no nos da ese detalle, no nos dice hasta dónde llegó, pero entró al seminario en algún momento y en algún punto de su carrera en el seminario, pues paró, se detuvo y se salió y no completó, no terminó su curso del seminario. En 1923 aceptó un puesto como pastor asistente en una iglesia bautista del sur en Plainview, Texas. Al año siguiente se convirtió en pastor principal en Shamrock, en Texas también, una ciudad petrolera que estaba en auge en ese momento. En 1926 dejó el pastorado para dedicarse a la evangelización, o sea, más bien un ministerio de evangelista, al estilo de Moody, al estilo de Billy Graham, un evangelista a ese estilo. Dice, se estableció en Fort Worth, donde se convirtió en socio no oficial, aunque eso es un detalle que no es muy importante, pero bueno, se convirtió en socio no oficial de J. Frank Norris, quien era el pastor principal de la primera iglesia bautista que se estaba que se estaba preparando para abandonar, o sí, para separarse de la Convención Bautista del Sur. El propio Rice rompió con los bautistas del sur en el año 1927. En el año 1946, el Bob Jones College, o sea, un colegio, un tipo de universidad, algo así, le confirió un doctorado honorario. Es como decir, doctor honoris causas. O sea, no es un doctor que alcanzó su nivel de doctor por haber cursado y haber vencido eficazmente toda la materia que el seminario o que la institución educativa demanda, ¿no? Que sea vencida para recibir ese título, sino que en virtud de su labor como evangelista, como pastor, como escritor, en fin, pues en cierto momento esta institución educativa entendió que esta persona merecía un título de doctor honorario. Así que le confirieron un título de doctor, pero entendemos que no era un doctor en teología. Y este punto es importante, porque estamos hablando de alguien que no es un doctor en teología. Lo que sí son los reformadores del siglo XVI, que sí eran doctores en teología. Los que nos dejaron su material eran doctores en teología. John Rice, que negó la perspectiva reformada de la fe, que negó
lo que sería la fe reformada, que negó las doctrinas de la gracia desde la perspectiva de la fe reformada y que estableció o se atrevió a decir que era antibíblico. Estamos hablando de una persona que entró al seminario, abandonó el seminario, no terminó el curso, su curso de seminario, aún así fue llamado a ser pastor, fue llamado a ser evangelista, pero entendemos que ¿qué tipo de evangelista era este? Un evangelista al estilo de Moody, al estilo de Billy Graham. O sea, estas personas como evangelistas pudieron haber hecho una gran labor. No estamos, y no es nuestro interés atacar a las figuras de Moody ni Billy Graham. No nos interesa eso. No estamos en esa intencionalidad. Pero sí estamos en el sentido de aclarar quién fue este Rice. Este Rice finalmente fue un evangelista, que fue donde él desarrolló su obra mayor. Yo les voy a dejar la referencia de la biografía para que usted pueda leer todo completamente. ¿Quién fue este Rice? No es que haya sido un hereje, como en el caso de Karl Barth, que es otro teólogo en el cual Verum Argumentum también se apoya para negar las doctrinas de la gracia. Se apoya en un teólogo que es deplorable como teólogo y se apoya en otro que ni siquiera es teólogo. Que abandonó sus estudios y que tiene un título de doctor, pero es un título honorario. No es un título que se ganó por haber vencido las materias en el seminario. No, él abandonó el seminario, sencillamente no se graduó en el seminario. Entonces, es en esta persona en quien Verum Argumentum se apoya para decirnos que si John Rice dijo que esto es antibíblico, pues tiene que ser antibíblico porque lo dijo el doctor John Rice. Perdón, el doctor John Rice ni siquiera era doctor. El doctor John Rice no era teólogo. El doctor John Rice entró al seminario y abandonó el seminario. El doctor John Rice era un evangelista al estilo Moody, al estilo Billy Graham, que no eran teólogos. Y este era igual, no era un teólogo. Verum Argumentum además se apoya en Karl Barth, que era un teólogo deplorable, un teólogo liberal o más bien neoliberal, pero para el caso es lo mismo, que ni siquiera creía que la Biblia era la palabra de Dios y que era un universalista que no creía en el juicio final ni en la condenación de los impíos. O sea, en esos teólogos en los que se apoya Verum Argumentum para decirnos a nosotros que nuestra fe no es bíblica. Entonces, definitivamente encontramos que toda la publicación de Verum Argumentum es todo un veneno cizañoso. Todo un veneno cizañoso lleno de manipulación, lleno de falsedad, lleno de incongruencia, lleno de maledicencia. O sea, en cierto modo, él nos quiere hacer ver que los creyentes reformados son como creyentes tóxicos, pero en realidad, ¿quién está mostrando ser un creyente tóxico? Pues, ¿quién hace esas publicaciones tan deplorables, tan perversas, porque están llenas de perversidad, llenas de veneno, llenas de mentiras, llenas de ignorancia, llenas de manipulación, que se apoya en los peores referentes? El apoyo de Verum Argumentum para su publicación son los peores referentes que alguien puede buscar. Una manipulación de un hombre que sí es doctor y profesor del seminario del Medio Oeste aquí en Estados Unidos, que no tiene ningún problema y que dijo una declaración que en cierto momento parecía estar en contra del calvinismo que él mismo profesaba, pero cuando vemos la historia, o la historia, más bien la biografía, la biografía es como una historia de la vida, bien. Cuando vemos la historia de la vida de este hombre, cuando vemos su biografía, nos damos cuenta de que este hombre es un promotor de la fe reformada. O sea, que en cierto momento él sí se encontró, porque es una persona que viaja mucho, una persona que visita muchas iglesias, y es lo que él dice: si pasas suficiente tiempo en las redes sociales evangélicas, o como en el caso de él, que visitas muchas iglesias, pues inevitablemente te vas a encontrar a un creyente tóxico. Y tú podrías preguntarte por qué es que personas que profesan la fe reformada y que se adhieren a las doctrinas de la gracia pareciera ser personas que no tienen gracia. O sea, un creyente tóxico. Pero es que ese creyente tóxico está en todas partes.
en la publicación de Verum Argumentum, él solo nos deja ahí, como si esa fuera la realidad última de la fe reformada, que los reformados son creyentes tóxicos. No es verdad, no es verdad, eso no es cierto. Habemos muchos creyentes de la fe reformada que simplemente tenemos una perspectiva conforme a la tradición histórica de la iglesia. Y la tradición histórica de la iglesia es que la fe reformada es una fe bíblica. No es otra cosa. Eso no nos hace arrogantes. Además, la fe reformada precisamente lo que hace es desechar toda la arrogancia del hombre. Muy por el contrario de lo que hace la fe arminiana, porque la fe arminiana es antropocéntrica, la fe arminiana no es cristocéntrica. La fe arminiana no pone a Cristo en el centro, pone al hombre en el centro. O sea, ¿cuál de las dos perspectivas de fe es más arrogante? La fe reformada, que le quita al hombre toda arrogancia, porque se la quita toda. Le dice, esto tú lo estás recibiendo de pura gracia, por eso son doctrinas de la gracia. Y la fe arminiana, que le dice, no, tú cooperas, tu cooperación tiene valor. Si no fuera por tu cooperación, ni siquiera Dios podría hacer nada. ¿Dónde está la arrogancia, Señor? Dese cuenta que la fe arminiana es arrogante. No es la fe reformada la que es arrogante. Y ahora nos dice lo mismo Rice. Rice, que no era teólogo, que se salió del seminario, que era un doctor honorífico, pero que no fue un verdadero doctor. No era un doctor que se ganó su doctorado. Él no se ganó ningún doctorado. Es un doctorado que le regalaron. Y en ese referente es en el que se apoya Verum Argumentum. Pero además se apoya en el testimonio de un hombre que estaba pasando por una crisis de fe. Y entonces Jonathan Ramos, conferencista argentino, en fin, que estaba pasando una crisis de fe deplorable, que en mi opinión no había ninguna necesidad de hacer pública esa crisis, pero bueno, ese es su derecho, ese es su problema. A nosotros no nos interesa eso. Pero ese no es el referente de los creyentes reformados. Los creyentes reformados no son así. Eso es un problema de él. Él estaba pasando por un problema particular, y Verum Argumentum toma el problema particular de Jonathan Ramos como si esa fuera la realidad última y general de los creyentes reformados. No es verdad, eso no es cierto. Y ahora entonces se apoya en Karl Barth, que fue un teólogo liberal, un teólogo que no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios, un teólogo que creía en la salvación de todos y que no habría condenación ni juicio ni que el impío se perdería, ¿no? Pero que además fue un adúltero de la peor clase, porque aún las personas que han cometido adulterio generalmente lo hacen en secreto. Los que generalmente cometen adulterio lo hacen en secreto, porque entienden que el adulterio está mal. No dejan de hacerlo, pero lo ocultan. Ahora, este teólogo del siglo XX, liberal, que no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios, que creía en la salvación universal sin que hubiera castigo, ni condenación, ni juicio, ese, además, era un adúltero que obligó a su propia esposa a convivir con la amante de él en su misma casa. Ese es el colmo de la perversidad. Vaya, que no tengo otras palabras ahora. El cinismo, el colmo del cinismo. Ese fue el teólogo Karl Barth, en el que se apoya a Verum Argumentum para decirnos que nuestra fe no es correcta. O sea, ¿cuáles son los referentes en los que se apoya Verum Argumentum para decirnos que nuestra fe reformada está mal? En los peores referentes que alguien pueda buscar. Los peores referentes que alguien pueda encontrar, esos son los apoyos de Verum Argumentum. Y nos quiere hacer creer a nosotros que nosotros somos los que estamos mal. Definitivamente habría que analizar eso. No es que no requiere mucho análisis verdaderamente. Entonces, a modo de conclusión, sencillo, podemos decir que John Rice no era teólogo, que su doctorado fue otorgado en honor a su obra como evangelista y escritor, que siempre se mantuvo en la línea del pensamiento arminiano propio de los bautistas generales, aunque mantuvo una postura, digamos que dentro de esa posición no reformada, él mantuvo una postura
digamos que bastante ortodoxa. O sea, no estamos hablando de un mal cristiano o de un falso cristiano. No, 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 no. Estamos hablando de un cristiano que verdaderamente sí fue cristiano, solo que no entendió, como tantos otros. No entendieron las doctrinas de la gracia, no entendieron la reforma, no entendieron el pensamiento reformado y atacaron el pensamiento reformado sin entenderlo. Que fue como el ejemplo que les puse del pastor donde yo visité la iglesia al inicio de este video, que odiaba el calvinismo, y cuando tú oías las razones que él daba, es que tú te das cuenta que, hombre, tú no conoces el calvinismo, tú no entiendes el calvinismo, tú no lo has entendido y estás odiando profundamente un calvinismo que tú no entiendes. Y es lo mismo que le pasa a este John Wright, o que le pasaba, porque ya este es fallecido ya. Entonces él mantuvo dentro de su posición no reformada, como era evidente, una postura, digamos que bastante ortodoxa en varias de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero evidentemente no comprendió, como todo buen arminiano, no comprendió las doctrinas de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente no lo entendió, pero atacó, igual que lo hacen muchos, como lo hizo este pastor que yo hice el testimonio hace un momento. Atacan las doctrinas de la gracia, atacan la fe reformada sin conocerla, sin entenderla. Y eso es parte de lo que la fe reformada hoy enfrenta. La fe reformada hoy enfrenta una persecución no de afuera, sino de adentro. Una persecución llevada a cabo por personas que supuestamente deberían ser nuestros hermanos, y personas que le deben todo a la fe reformada. La fe reformada es como la iglesia madre, por decirlo de una manera metafórica. No digo que se aplique literalmente, pero en un sentido analógico, en un sentido de análisis. La fe reformada fue el movimiento que posteriormente propició que surgieran estos nuevos grupos de fe, estos nuevos grupos de iglesias que hoy no son reformados. O sea, entendemos que no tienes que ser reformado para ser cristiano, pero le debes todo a ese movimiento de fe que sucedió en el siglo XVI, porque de ahí es que salieron los demás. Entonces, hoy la fe reformada está siendo atacada por personas que profesan la fe en Cristo. Personas que han recibido toda esa fe producto de la fe reformada que apareció en el siglo XVI. Esa fe reformada fue la que propició que después aparecieran nuevas iglesias que ya podían disfrutar de todas las bendiciones y de todas las libertades que la fe reformada ganó, porque la ganamos gracias a la labor de esos hombres del siglo XVI, del siglo XVII, que combatieron a un monstruo enorme, un monstruo imperial como era la Iglesia Católica Romana, y se desligó de ese monstruo y levantó su propia comunidad de fe conforme a su conciencia, conforme a las 5 solas de los 5 pilares de la fe reformada: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y bajo esas 5 solas es que se desprenden toda una serie de libertades y de bendiciones que hoy la iglesia goza como cosa natural, porque hoy lo más natural del mundo es que cualquiera tenga una Biblia en su propio idioma. Pero si no hubiera sido por la Reforma Protestante, tú no hubieras tenido nunca una Biblia en tu idioma. Tú nunca hubieras tenido eso. Si no fuera por la Reforma Protestante, tú nunca hubieras tenido la posibilidad de decir soy bautista, soy pentecostal. Nunca lo hubieras tenido. Hubieras sido un esclavo más del Imperio Católico Romano. Si no hubiera sido por la Reforma Protestante, estarías adorando un muñeco de yeso. Si no hubiera sido por la Reforma Protestante, tú no tendrías la libertad de conciencia para adorar a Dios conforme a tu conciencia, según el entendimiento que tienes de la propia Escritura. Nunca tendrías eso, porque eso es un fruto de la fe reformada. O sea, dentro de todo ese conjunto de frutos y bendiciones de la fe reformada, pues también están las doctrinas de la gracia, que son doctrinas liberadoras. Doctrinas liberadoras, porque como hablamos en el video anterior, que hoy ya no nos vamos a extender más porque ya estamos en un límite de tiempo que ya debemos ya llegar al final, pero como dijimos en ese video anterior, la fe arminiana, que sería lo que quedaría
Si quitamos la fe reformada, si quitamos el calvinismo del medio, lo que te quedaría sería una fe arminiana. Y en esencia, la fe arminiana es una fe que te deja en la incertidumbre. Es una fe de la incertidumbre. Y fíjense qué clase de definición está, porque la Biblia dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza. La Biblia define a la fe como certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es la fe, certeza y seguridad, convicción, garantías, eso es la fe. Si quitamos el calvinismo, lo que te queda es una fe arminiana. Y si te queda una fe arminiana, no tienes la fe de la certeza, tienes la fe de la incertidumbre. En la teología arminiana, la fe de la incertidumbre sustituye a la fe de la certeza bíblica y que la iglesia reformada sustenta. La fe de la incertidumbre es la fe arminiana. Eso es lo que te quedaría si tú eliminas el calvinismo del medio. Porque en la fe arminiana, entonces, al final, tú nunca sabes si vas a ser salvo o no. No importa cuánto tú te esfuerces. Tú te puedes esforzar todo lo que tú quieras. Al final, tú vas a presentarte a Dios con la incertidumbre de si serás salvo o no. Tú no lo sabes. En la fe reformada, si tú eres cristiano y si has nacido de nuevo, y como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Si tú te examinas y tú te sabes que estás en la fe, tú tienes la fe de la certeza, la que la Biblia defiende. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero en la teología arminiana, tú tienes la fe de la incertidumbre, que es, por definición, es un tiro en el pie. Por definición, es contradictorio. Porque la fe es certeza, es seguridad. ¿Cómo puede ser que la teología arminiana te deje en la incertidumbre y tú tienes una fe que te deja en la incertidumbre cuando la fe debería ser certeza? O sea, que te tienes que dar cuenta que si tú eliminas el calvinismo, si tú eliminas la fe reformada, solo te quedas con la incertidumbre de si serás salvo o no. Tú nunca lo sabes. Eso tú nunca lo sabes. En la fe arminiana tú nunca lo sabes. Ahora, en la fe reformada, si tú te examinas, como dice el consejo de Dios, examinaos si estáis en la fe. Si tú te examinas y te sabes que estás en la fe, tú tienes certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero si tú estás en la fe arminiana, tú solo tienes incertidumbre de lo que se espera. Tú no sabes al final si serás salvo o no. Tú no sabes si serás aprobado o no. Tú no lo sabes. En la fe arminiana, tú nunca lo sabes. Ahora, los exponentes como Verum Argumentum, que atacan la fe reformada, y todos los demás que él cita como referentes que también atacan a la fe reformada, ¿qué es lo que te dejan? Porque eso es lo que te tienes que preguntar al final. Al final, ¿qué es lo que ellos me van a dejar? Yo voy a eliminar el calvinismo, perfecto. ¿Qué es lo que ellos van a poner en sustitución? Si yo elimino el calvinismo, ¿por qué lo voy a sustituir? ¿Qué me van a brindar ellos a mí? Me van a brindar la fe arminiana. Y la fe arminiana, como ya dije, es la fe de la incertidumbre. Tú decides si quieres ser arminiano o si quieres ser reformado. Si quieres ser reformado y te examinas que estás en la fe, tendrás la fe de la certeza. Si quieres ser arminiano y te examinas, tú finalmente nunca sabrás si estás en la fe o no, o si serás salvo o no, o si serás aprobado o no. Nunca lo vas a saber, porque la fe arminiana no te da garantías. La fe arminiana, el postulado final de la fe arminiana es pérdida de la salvación. El postulado final de la fe arminiana es caída de la gracia. Ese es el postulado final de la fe arminiana. El postulado final de la soteriología bíblica arminiana te deja pensando si serás salvo o si perderás la salvación. Tú no lo sabes. En la fe reformada tú tienes garantía. En la fe arminiana no la tienes. Así que te dejo con ese última declaración. Me he tomado un poquito más de tiempo de lo habitual, pero creo que ha sido provechoso. Dios te bendiga y terminamos la serie en defensa de las doctrinas de la gracia en este momento. Y vamos a hacer un video aparte de esta serie donde vamos a exponer una explicación detallada de la fe reformada, específicamente de los 5 puntos del calvinismo, o sea, de
la soteriología calvinista, en contraposición con los 5 puntos llevados a la Iglesia de Holanda por los remonstrantes arminianos, o sea, los 5 puntos del arminianismo que los arminianos presentaron para que la Iglesia de Holanda cambiara su perspectiva soteriológica y ubicara esos 5 puntos de la teología arminiana en lugar de los 5 puntos de la teología calvinista. Pero bueno, los calvinistas holandeses entendieron que la fe arminiana no era sostenible y por lo tanto los 5 puntos de la fe arminiana fueron desechados y se afirmó los 5 puntos del calvinismo o la teología conocida como tulip. Fue afirmada en los cánones del concilio de Dort o Dordrecht entre los años 1618 a 1619. Vamos a dar una explicación de todas esas doctrinas y una comparación entre los 5 puntos del arminianismo y los 5 puntos del calvinismo. Eso lo vamos a hacer en un video aparte. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.